Hola, ¿qué tal? Buenos días. Voy a explicarles el tema principales compuestos bioactivos presentes en hongos cultivados y su importancia en la salud humana por su servidor, el biólogo Francisco Edicho López Gómez. A manera de introducción, tenemos que los alimentos actualmente no son tan seguros como lo eran hace algún tiempo. Constantemente escuchamos que los alimentos son peligrosos o que están contaminados. Sin embargo, hay que también reconocer que existen alimentos funcionales, alimentos que ayudan precisamente a salvaguardar o cuidar nuestros estados de salud. Dentro de esos alimentos encontramos precisamente a los hongos, ¿no? Que tienen una gran cantidad de propiedades útiles y que estos a su vez han sido estudiados constantemente desde hace mucho tiempo, dado que tienen una historia cultural muy importante detrás de nosotros. De hecho, México tiene una historia trascendental en este estudio, ¿no? A partir de hongos no solamente alimenticios, sino también, como vemos en esta ilustración, a partir de hongos que son alucinógenos. La metodología se dividió básicamente en dos partes, una investigación documental y una investigación de campo. La investigación documental abarcó una revisión exhaustiva de la información en bases de datos de artículos indexados, donde básicamente buscamos compuestos bioactivos presentes en hongos y recopilamos toda esa información. Por otro lado, se hizo una investigación de campo, donde se buscó, o se hizo dos partes. Una parte se hizo con entrevistas de expertos para ver qué opinaban estas personas con respecto al consumo de hongos y si sabían cuáles eran las sustancias útiles que estaban presentes en ellos. Esto nos sirvió a su vez para generar una bitácora de campo y poder con esta información estructurar una encuesta. Dicha encuesta se aplicó a un grupo de personas mediante una serie de preguntas cerradas y se llevó o se recomendó hacia un muestreo no probabilístico de tipo bola de nieve, en el cual básicamente se establecieron dos criterios de inclusión. Primero, el que sean consumidores de hongos y que el segundo, que fueran recomendados por otra persona que a su vez los considerara consumidores de hongos. Eh, una vez teniendo esto, se les aplicó la encuesta mediante una serie de mecanismos en la cual elaboramos la encuesta mediante Google Forms y difundimos esta encuesta a través de la red social WhatsApp para poder recopilar los datos. Una vez obtenidos los datos tanto de la parte documental como de la parte de campo, se establecieron bueno, se analizaron los resultados, se establecieron conclusiones. ¿Qué tenemos de resultados? Bueno, en cuanto a la parte de características generales de la muestra, las personas que contestaron preferentemente esta encuesta son mujeres, 60% de ellas. El nivel de estudios que tiene oscila en lo que son niveles de secundaria, preparatoria, licenciatura o ingeniería. Y bueno, aquí es importante resaltar que la mayoría de ellas tienen escolaridades nivel secundario. Se realizaron un total de 10 preguntas. Dentro de esas 10 preguntas, la primera es: distingue los hongos silvestres de los hongos cultivados. La intención de esta pregunta es que si bien muchos consumimos varias especies de hongos, muchos no sabemos si son silvestres o son cultivados. Aquí en el esquema, por ejemplo, apreciamos champiñones. En la primera parte, la imagen superior, estamos hablando de champiñones silvestres, mientras que en la parte inferior estamos hablando precisamente de champiñones que son cultivados. Y con respecto a la pregunta, el 70% de ellos son capaces de identificar especies que son cultivadas de especies que son silvestres y una parte del 20% requiere de ayuda para poderlos identificar correctamente. En cuanto a la pregunta 2, ¿qué prefiere consumir usted? ¿Hongos cultivados o silvestres? A esta pregunta básicamente las personas respondieron que cultivados. Aquí es interesante resaltar que, bueno, no conocen todas las especies de hongos cultivados tampoco. Por ejemplo, aquí en la imagen tenemos dos hongos, uno que es Pleurotus flamingo o Digemot, y tenemos abajo a Lactaricus índigo. Lactaricus índigo es una especie silvestre, mientras que en el caso de arriba tenemos precisamente un hongo que es cultivado. Y sin embargo, tampoco se le conoce y o cuando se le ve, no se le consume. En cuanto a la pregunta 3, de la siguiente lista desplegable, ordene los hongos con el que más frecuencia ha incluido en su dieta o bien ha consumido. Ordene del más frecuente al menos frecuente. Se les hizo una lista desplegable y dentro de esa lista desplegable pusimos al hongo Z, a lo que son los champiñones, al portobelo, al shiitake, al cremini y al huitlacoche.
Y bueno, aquí encontramos, para sorpresa nuestra, que tenemos una preferencia por los champiñones en un 50% de los casos, por la seta en un 40% de los casos y en un 10% de los casos por el portobelo. Eh, a pesar de que no se seleccionan las demás opciones incluidas en su dieta, como por ejemplo el huitlacoche, eso tal vez se debe al tamaño de la muestra que establecimos para los fines de este análisis. En cuanto a la pregunta 4, ¿con qué frecuencia incluye los hongos cultivados en su dieta? Eh, básicamente encontramos que son ocasionalmente al año, pero lo que sí es interesante ver es que el 50% de la población encuestada lo consume con cierta regularidad, al menos de una a dos veces por mes, o bien de una a dos veces por cada quincena. Es decir, los hongos están presentes en su dieta y esto obviamente tal vez ocasionado también por el tamaño de la muestra. En cuanto a la pregunta 5, ¿en qué presentación ha conseguido los hongos para su consumo? Eh, la mayoría de las personas ha consumido o nos da la respuesta de las personas ha consumido de preferentemente frescas, es decir, las consigue sin algún proceso de, se llama de curtido o bien de deshidratación. Y esto nos lleva precisamente a ver que, por ejemplo, en el caso de las demás personas, las prefieren realmente en conservas o en escabeche, o a su vez, por ejemplo, incluso un 10% de la población la prefiere deshidratada, como podemos apreciar en la imagen que está ahí, que son hongos secos deshidratados. En cuanto a la pregunta 6, ¿en qué forma han consumido o preparado hongos cultivados? Encontramos varias cuestiones de interés. Dentro de ellas encontramos que la forma de preparar es bastante diversa. Sin embargo, obviamente tratamos de resumir todo lo que se puede preparar y ver más o menos cuál es la tendencia a la hora de prepararlos. Y si bien era esto, la intención era identificar si se consumían frescos o no. Y nos llevamos a sorpresa que se consumen precisamente cocinados, ¿no? La mayoría de ellos. Aquí en la imagen, por ejemplo, mostramos que el 35% de ellos prefiere manera de una sopa o crema de hongos, un 25% manera de caldo de hongos y un 20% a través de moles o salsas acompañados, ¿no? Dejando, por ejemplo, a las conservas y escabeches con un 5% y al ceviche con un 5%, que muy pocas personas saben cómo preparar esto. Y bueno, ahí tenemos una imagen de cómo se ve un escabeche de hongo, que por cierto es muy rico. La pregunta 7, ¿considera que los hongos son saludables y que es bueno consumirlos? Esto es por una percepción de que los usuarios tienen al momento de que son bombardeados constantemente precisamente por los medios de comunicación. Aquí tenemos que un 90% de ellos afirmó que los hongos son buenos o son saludables. Y obviamente, bueno, aquí lo que estamos mostrando precisamente es que vemos constantemente este tipo de información en diferentes lugares, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la muestra de shiitake y tenemos la muestra precisamente de Ganoderma lucidum y vemos algunas de las propiedades que nos ofrecen estos hongos. La pregunta 8. ¿Sabe usted lo que es un alimento funcional? Aquí en esta parte de lo que es un alimento funcional, bueno, tenemos que rescatar que existen al menos tres definiciones de alimentos, los FOSHU, los alimentos funcionales y los nutracéticos. Los FOSHU son considerados aquellos alimentos que son utilizados con fines de mantener nuestra salud, como por ejemplo el caso de los probióticos, Yakult, por mencionar el Soful, por mencionar algunos productos. Y están los alimentos funcionales, que el hecho de consumirlos regularmente puede ayudar a mejorar nuestro estado de salud. Con respecto a los nutracéuticos, que la comunidad científica respalda precisamente para poder, o que sabe que tienen sustancias útiles y que nos ayudan a cuidar nuestra salud. El 80% de nuestras muestras observó precisamente de que estos realmente tienen, o se consideran que los hongos son un alimento funcional o que, perdón, que saben que el 80% de ellas que no es un alimento funcional. Y esto obviamente pues, es algo interesante porque implica que tenemos que difundir este tipo de conocimiento más adelante. En cuanto a la pregunta 9, los hongos son una fuente marque las opciones que usted haya escuchado. Aquí lo que buscamos buscar era que la gente identificara los hongos precisamente con una tendencia a que si tenían agua, antioxidantes, fibra, grasas, minerales, omegas, proteínas, vitaminas, y observamos que la gente preferentemente distingue que tiene, o los hongos son una fuente principal de proteínas y o una fuente alternativa de vitaminas también, en un 28% y en un 24% respectivamente. En cuanto a la pregunta 10, ¿dónde consigo los hongos para consumo de manera regular? Encontramos que los hongos se consumen de manera regular en mercados,
en tiendas de autoservicio y en supermercados. Hasta en un 50% se consiguen en los mercados locales y por esta tendencia de consumir los frescos. Conclusiones y recomendaciones. Bueno, si bien tenemos o bien sabido que existe una gran cantidad de hongos que se consumen desde hace mucho tiempo, sabemos que la mayor son mujeres las que saben identificarlos y las que saben cocinarlos y saben prepararlos. Encontramos que en cuanto a la preferencia o prevalencia, el 50% de los champiñones son lo que más se consume y que preferentemente se consumen en mercados. El 40% de los hongos que se consumen son como el caso de los hongos setas u ostras y que casi no se conoce la forma de comerlos o ya sea en enlatados o en encurtidos. En cuanto a su forma de preparación, encontramos que la gente preferentemente prefiere consumir de manera de una sopa o caldo de hongos o en manera de cremas. Casi no los consumen frescos y prefieren acompañarlos generalmente de una salsa o un mole. Y bueno, los hongos son saludables, pues que nos encontramos precisamente con que el 80% de ellos no sabe lo que sí son saludables y o bien no saben si son o qué beneficios puede darles a su salud. Y esas serían las fuentes de consulta o las fuentes de referencia que nosotros estuvimos revisando a lo largo de nuestra investigación. Bueno, con esto esperamos que haya sido de su agrado y que estemos precisamente em, eh, terminando esta parte para que ustedes vean o valoren precisamente que los alimentos funcionales también son una alternativa para el poder consumir hongos y que estos hongos pues, que proceden de esas propiedades nutrimentales o nutracéticas están presentes en nuestra vida diaria y que hace falta todavía difundir conocimiento acerca del consumo de estos hongos y que bueno, todavía la gente no conoce casi nada acerca de los hongos cultivados, de sus sustancias útiles y de algunos compuestos que pueden ayudar a mejorar su salud. Por su atención, muchas gracias y buenos días.